El día de ayer, yo sí les pido por favor, así como Yelane ayer tuvo la gentileza de decir, mire, esta parte de aquí se me hace una confusión, igual ustedes tienen que manifestarlo, porque para mí es muy difícil saber qué es lo que está sucediendo detrás de estas cámaras. Entonces, voy a hacer un... Ya de ayer estaba yo revisando este material y voy a hacer como una especie de... Vamos a decirle una historia para que podamos ir enlazando qué es lo que está pasando con el caso de las plantas y las estructuras y la anatomía de las mismas. Entonces, hoy voy a escribir en la pizarra, en realidad, esa explicación. Y todo esto empieza con el tema de las células del meristemo. Ahí empieza todo esto. Y entonces yo tengo una planta cualquiera. Ya, entonces yo tengo una planta cualquiera y esta planta cualquiera resulta que tiene las células del meristemo. Y esas células son la base del crecimiento y del funcionamiento de las plantas. Entonces, partimos del concepto de que tenemos dos tipos de plantas, la monocotiledónea y la dicotiledónea. El monocotiledón, que ya desde la escuela nos vienen diciendo, es aquella que tiene en el embrión, tiene un cotiledón. Y la dicotiledónea es la que en el embrión tiene los dos cotiledones. Pero para que estos embriones crezcan, tienen que las células del meristemo embriónicas dividirse. Entonces esta división es lo que se le conoce como la mitosis. Y estas células del meristemo pueden también, digamos que, ubicarse en la parte apical, que son los extremos, los voy a poner de verdes. Y en las raíces. A ver, vamos a colocarlo por acá el verde. Entonces, estas son las partes apicales. El apical. Y ahí se ubican células del meristemo apical, ubicados en los extremos de las raíces y de los brotes. Entonces, estos meristemos apicales tienen la función, los he puesto ahí para que sea de fácil comprensión, para que pueda la planta adquirir altura. Hay meristemos también laterales. Voy a ponerlos con negro, los laterales. O deje ver si hay otro color por aquí que... Hay un amarillo, pero no sé si lo verán ustedes. ¿Logran ver los amarillos? Sí, máster. Listo. Entonces, los meristemos laterales se encargan de la expansión de la planta a los costados. Ahora, ¿qué sucede con esas células del meristemo?
que hay dos tipos de estas células. Aquellas células que son no diferenciadas y las diferenciadas. Entonces, las células del meristemo no diferenciadas son las que se encargan de la división celular. Mientras que las células diferenciadas, estamos hablando del origen de la planta, por favor. Y estoy yo haciendo un recuento o una historia de cómo la planta va a llegar hasta las estructuras que hemos revisado en estas últimas semanas. Entonces, las células diferenciadas, en cambio, ellas se encargan de la madurez de la planta, pero de la madurez en cuanto a la estructura y a la función. Eso anótelo por ahí en algún sitio, o en su cuadernito, o en una hoja. La célula del meristemo no diferenciada, esas células se encargan de la división y obviamente de los crecimientos a lo alto y a lo ancho de la planta. Pero las células diferenciadas son las que se encargan de la madurez y de la estructura y de la función de la planta. Eso es muy importante. Y hay dos tipos de meristemos, el meristemo apicales y los meristemos laterales. Hasta ahí la primera parte. ¿Qué es lo que ocurre cuando la planta nace? Entonces la planta nace y obviamente tiene que crecer. Y estas células no diferenciadas del meristemo las voy a colocar yo de verde. Lo que hacen es permitir que la planta crezca. Pero en la medida que crece la planta, esta célula verde del meristemo no diferenciada da lugar también a la división. Y las células encargadas de la madurez, que son las diferenciadas, que las estoy poniendo de negro, ellas también se desarrollan, pero aparecen en función de la división celular generada por las células del meristemo no diferenciadas. Usualmente, estas células encargadas de la madurez no se dividen. Lo que hace es cambiar, por ejemplo, ciertos tejidos. Entonces, ahí nacen, debido a estas de color negro, a estas células diferenciadas que se encargan de las funciones, de la planta, ahí aparecen los tres sistemas. Los sistemas o las estructuras principales, que son el tejido dérmico, voy a ponerle aquí, estos son los diferenciados. Si logran, por favor, confírmenme si logran ver la pizarra. Sí, máster. Un poco borroso. Ya, muy bien. No, es que, verá, yo me he quedado preocupada porque, bueno, Yelani ha tenido la sinceridad del caso de hacer notar, ¿no? Que tal vez estos conceptos nos resultan, como son nuevos, nos resultan mucho más complicados que en el sistema animal de entender. Entonces, hay que hacer una recapitulación de todo. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, estas células diferenciadas, ya lo voy a poner, las verdes son las no diferenciadas. Las no diferenciadas, como le dije, se encargan del crecimiento de la planta. Estirarla,
en lo alto y a lo ancho. Pero las no diferenciadas se encargan de las estructuras, de las funciones de los tejidos. Máster, ¿puedo hacer una pregunta? A ver, diga. Al decir que se encargan del crecimiento, quiere decir que estas se agrupan, o sea, se reproducen y por eso crece. A eso se refiere. Las verdes. Cuando dice que se cargan, Las verdes. cuando, Las cuando, verdes. claro, cuando dice que se carga del crecimiento. Sí, las verdes, por eso le estoy yo haciendo este gráfico. Las verdes se reproducen. ¿Y ellas cómo se reproducen? Ellas no se reproducen, en verdad, ese no es el término apropiado. Ellas se emplean la mitosis. Mitosis con M. Mitosis, ya les voy a... Mitosis. Es que no se entiende bien cuando dice se encarga del crecimiento, o sea, ¿es porque se reproducen o porque actúan en alguna enzima? O sea, eso sí que me quede claro. Las células meristémicas, del meristemo, las células del meristemo pueden ser embriónicas y no diferenciadas, y están también las células diferenciadas. Esos dos tipos de células tiene su planta. Entonces, las no diferenciadas, que son embriónicas, esas se encargan del crecimiento. Se encargan del crecimiento en lo alto y en lo ancho. Pero, así como están las células no diferenciadas y embriónicas, que son las verdes, en la medida en que se desarrolla el embrión de la planta con su cotiledón, en la medida en que ellos se desarrollan, aparecen estas células diferenciadas, que son las negras. Y esas células diferenciadas se encargan de la madurez de la planta. Pero la madurez en cuanto a la estructura y a la función. Ojo, a la función de sus tejidos, a la función de sus sistemas, a la función de la fotosíntesis. Ahí está claro, señor Boni. Sí, me quedó más claro. Ya, entonces continuamos. Estas diferenciadas, estas negras diferenciadas son las responsables de los sistemas de tejido. Y ahí viene el concepto de las figuritas que veíamos. Hay tejido dérmico, hay tejido fundamental y hay tejido vascular. Tejido dérmico, tejido fundamental y tejido vascular. Hasta ahí todo, por favor, está claro. ¿Sí me expliqué? Sí, maestro. Ya, listo. ¿Qué más tienen que anotar en sus cuadernitos? El tejido dérmico es el recubrimiento de las superficies externas de la planta. De todas las superficies externas, por favor. Hojas, tallos, raíces. Todo. Ese es el concepto macro, el concepto global. El tejido fundamental, en cambio, consta de tejidos no dérmicos y no vasculares. Pero está en todo el cuerpo de la planta. El tejido fundamental. ¿Cuál es la función del tejido fundamental? La función es la fotosíntesis, el dar el soporte de la planta y el almacenamiento. Vuelvo a repetir, el tejido fundamental se encarga de la fotosíntesis, de dar el soporte y almacenamiento. El tejido fundamental. Mientras que el tejido vascular, que es el central, ¿se acuerdan que estaba ese núcleo más oscurito cuando hacíamos este dibujo, cuando veíamos este dibujo, ¿se acuerdan? ¿Se acuerda usted de esto?
en su diapositiva. Entonces, en el centro estaba más oscurito. Entonces, este tejido vascular, en cambio, se encarga de transportar agua, mineral, azúcar, hormonas de toda la planta. Y entonces, el tejido fundamental, en cambio, se encuentra distribuido en toda la planta, en tallos, en raíces, en ramas, ahí está distribuido. Y el dérmico es el recubrimiento. Eso ya hemos estado viendo a lo largo de esta semana. Entonces, cada sistema de estos tejidos surgió a partir de las células del meristemo, es decir, de ellos. Pero estos tejidos son originarios de estas células del meristemo diferenciado, no de las no diferenciadas. Las no diferenciadas, recuerden que estas células no diferenciadas generan la mitosis o se reproducen por mitosis y además se encuentran ubicados en los extremos y en los laterales. Entonces, ¿qué más hay que saber o recordar? Entonces, algunas células de la epidermis, o sea, del recubrimiento, generan lo que nosotros lo vimos o lo conocimos como pelos absorbentes. Hay plantas que tienen pelos en sus hojas, que es como una especie de alfombrita. Por ejemplo, recuérdese el orégano. El orégano, usted toca la superficie de la hoja y parece como que si tuviesen pequeños pelitos. Entonces, hay muchas células epidérmicas que en el caso de la raíz es más notorio. Y usted ahí ve claramente la presencia de los pelos absorbentes y ellos, por supuesto, en la medida en que pasa el tiempo, algunos simplemente desaparecen. ¿Por qué? Porque la célula muere, pero a su vez sigue apareciendo otros por la reproducción de estas células no diferenciadas, que son las verdes. ¿Qué más hay que saber? ¿O de qué más hemos hablado? Hemos hablado del parénquima, del colénquima y de la esclerénquima. Entonces, estos tres tipos de tejidos fundamentales están visiblemente en el diámetro de las plantas y forman parte de todos los tejidos no dérmicos y no vasculares. De los no dérmicos y no vasculares, mucho ojo. Entonces, ¿qué significa esto? Y ahí me venía a la mente el comentario de Yelania. Pero pueden estar cerca de la superficie o cerca del dermis. Por supuesto que sí. Porque si el colénquima, el parénquima y el esclerénquima forman parte o están distribuidos en el diámetro de la planta joven, de una planta que está en crecimiento, ¿verdad? Y estos forman parte de los tejidos no dérmicos y no vasculares, pueden estar cerca de la superficie. Claro que sí. Pero lo que hay que tener claro es que esos tres tejidos fundamentales están en esta parte. Y además se encuentran distribuidos por toda la planta, por el tallo, por las ramas, por las raíces. Pero vuelvo a insistirles, no son ellos
vasculares. Ellos están distribuidos, ellos son tejidos no dérmicos y no vasculares, no vasculares. ¿Qué más hay que saber? El parénquima, y tome apuntes, por favor. El parénquima, en cambio, se caracteriza por ser una célula de pared delgada. Y por supuesto, viven en el transcurso de la madurez de la planta. Y ellas realizan la mayor parte de las actividades metabólicas de la planta. Ellas procesan todos esos nutrientes, el agua, el azúcar, el almidón, todo lo que ellos absorben. Entonces, estas células tienen una característica de pared delgada. Y por supuesto, las células tienen funciones como la fotosíntesis, almacenamientos de azúcares y de almidones. El colénquima, en cambio, es una célula alargada. Y ellas, en cambio, tienen paredes celulares engrosadas de maneras irregulares. Ellas siempre están vivas también hasta alcanzar la madurez de la planta. Pero el colénquima no puede dividirse. Son fuertes, pero no pueden dividirse. Sin embargo, no significa que el colénquima o estas células, estas paredes con células alargadas, no presenten flexibilidad. Caso contrario, la hoja o las ramas no se moverían con el viento, ¿no? O sea, son paredes celulares gruesas, a manera de protección del resto del sistema. Y finalmente tenemos el esclerénquima. Y estas son paredes celulares secundarias más gruesas y más endurecidas. De ahí que, por ejemplo, usted ve las diferencias en los árboles maderables. Entonces, ahí usted tiene unas paredes de células más gruesas, con mayor madurez y con parénquimas y colénquimas reducidos. Pero muy importante, no significa que ellas no estén presentes en ese árbol maduro. Sí están, porque ellas tienen una función determinada. Entonces, el parénquima tiene que hacer la fotosíntesis. El parénquima tiene que almacenar el azúcar y el almidón. Tiene que secretar las hormonas. Y el colénquima requiere darle robustez a esas paredes finas para que puedan ejecutar funciones. Pero, sin embargo, siguen presentando o dándole flexibilidad a la estructura de la planta. ¿Qué más está sucediendo? Ahí ya tenemos diría yo, la tercera aclaración. Parénquima, colénquima y esclerénquima es el conjunto de tejidos fundamentales en una planta joven, Vamos a los tejidos vasculares, los centrales. Ahí están los dos términos que ayer conversábamos, el xilema y el floema. Aquí. Xilema y floema. Y entonces, ellos son parte del tejido vascular y ellos se encargan, el xilema, de transportar agua y minerales disueltos en las raíces al resto de todo el cuerpo de la planta. Entonces alguien me va a preguntar, ¿y hay xilema y hay floema, por ejemplo, en el tallo? La respuesta es sí. Sí hay xilemas y floemas en las ramas.
Sí hay. Entonces, este transporte de agua y de minerales disueltos son necesarios y son importantes, pero el xilema como tal requiere voy a usar una analogía un poco burda, requiere sus propias tuberías o sus propias cañerías, por así decirlo. Entonces, ahí nace el tema de las traqueidas. El xilema transporta el agua y los minerales justamente usando las estructuras de las células delgadas, llamadas traqueidas. Esa figura que nosotros veíamos como especies de cañas alargadas. Entonces las traqueidas son delgadas, son células delgadas y sus extremos son sesgados. Y las traqueidas tienen la apariencia como de agujas, filudas agujas, y están amontonadas unas encima de otras. Así es como lo vimos ayer en la figurita. Entonces, las paredes finas tenían esas concavidades, las paredes finas de las traqueidas. Déjeme ponerle la figurita de la traqueida para que usted se recuerde. Y las concavidades finalmente son las que permiten el paso del agua y los minerales. Pero ¿hacia dónde van? Van hacia la siguiente, hacia el siguiente estructura, pero que es traqueida mismo. Entonces va a la siguiente traqueida. Y de esa manera, las traqueidas están a lo largo. Y aquí les voy a dibujar. ¿Logran visualizar esos como cañitas alargadas? Sí, Master. Ya, entonces esas cañitas ahora imagínense que yo las he dibujado por todo el cuerpo de la planta. Dentro de todo el cuerpo están esos conductos, esas células delgadas con extremos sesgados que tienen las concavidades. Entonces, por las traqueidas el xilema transporta el agua y los minerales disueltos hacia todas las partes de la planta, llevándolo desde la raíz hasta las ramas, hasta la última parte. Hay otro elemento también que es muy importante para el xilema, que son los elementos de los vasos. Entonces, el xilema usa, y voy yo a anotarlo antes de pasar. El xilema usa traqueida y elemento de los vasos. Y elemento de vasos. Entonces, los elementos de los vasos también se unen en los extremos, pero en cambio son un poquito más anchos y son un poquito más anchitos que las traqueidas. O sea, sirven para darle consistencia a las traqueidas y ellas son de mayor diámetro, esa es la diferencia. También están distribuidas a lo largo de toda la planta. Entonces, los extremos de estos elementos de vasos suelen ser planos y otros son traslapados. ¿Qué significa esto? Significa que están cruzados, están entrabados, están así. Eso significa traslapar. Entonces, están montadas, para resumir, están montadas a lo largo de la planta todas estas células alargadas, las unas finas, de diámetros finos,
que son las traqueidas, que parecen agujas. Ellas están amontonadas unas sobre otras. Pero a su vez, junto a ellas están los elementos de los vasos, que son aquellas estructuras celulares, pero con más diámetro que la traqueida. Pero se encuentran así, cruzados, tal como yo les estoy mostrando en mi marcador. Unas más largas y más finas, y las otras, en cambio, más gruesitas, más anchitas. Pero todas están distribuidas a lo largo de la planta. ¿Para qué? Para que el xilema a través de ellas, lleva agua y lleva minerales desde la raíz hasta las hojas de la planta. Preguntas, señores, por favor. Quisiera saber si ya ha quedado claro el asunto de las estructuras. Preguntas y comentarios, por favor. Quisiera escucharlos. A ver, quisiera escuchar a Henry González, por favor, ¿está claro? A ver, voy a hacer preguntas porque este silencio sepulcral no convence a nadie. A ver, Denise Barahona. Niña Denise, por favor, ¿me escucha? Sí, máster, dígame. ¿Cuántos tipos, las células de los meristemos, dónde están ubicadas? ¿Dónde están, niña Denise, las células del meristemo? ¿Dentro de los tejidos vegetales? No, falso. ¿Dónde están las células del meristemo? Está en el dibujo. En los apicales. En los apicales. ¿Y entonces esos apicales qué son? ¿Qué es el apical? A ver, ayúdele Ginger Tomalá. ¿Qué es el apical? ¿Sí me escucha? Ya, sí la escucho. A ver, Ginger, ¿qué es el apical? El apical es la parte vertical del tallo, la parte de arriba. Los extremos. Y de las raíces también, Perfecto, eso. Las apicales son las partes terminales de la planta. Entonces, yo puedo encontrar apicales también en las partes laterales de la planta. Por ejemplo, ¿Pero esos no tenían otro nombre? correcto, esas son las yemas, pero son apicales, pero son laterales, son meristemos, son células meristemos laterales. Porque la planta tiende a crecer a lo alto y a lo ancho. Acuérdese que usted, por ejemplo, cuelga de un árbol, qué sé yo, un letrero, pero el letrero casi no se mueve, porque en realidad lo que hace el árbol es incrementar el número de ramas en lo ancho. Y ya cuando ha llegado a su etapa de madurez, prácticamente la parte apical superior se detiene el crecimiento. Ya el árbol empieza a ensancharse conforme alcanza la madurez. Y conforme alcanza la madurez, el tronco empieza también a engrosarse. Siguiente pregunta. Las células del meristemo, ¿de cuántos tipos se conocen? ¿Qué nos puede decir, por ejemplo, Ginson? Máster, dos, las diferenciales y no diferenciales. Pero dije Ginson, muchas gracias. Ah, sí, pues ya está bien. Somos dos. Está bien, sí. Estaba pensando en el señor Lynch.
Ya, pero está... Jaime, ¿cuál de los dos jeans? Sí, entonces, correcto, está bien. Entonces, están las no diferenciadas y las diferenciadas. Entonces, ahora sí, el señor Lynch, ¿de qué se encargan las células del meristemo no diferenciadas? Se encargan del crecimiento de la planta. Estas, recuerde, las verdes se reproducen a través de ¿qué? Mitosis. De la mitosis, correcto. Yelania, ¿de qué se encargan las células meristémicas diferenciadas? Las células diferenciadas. Yelania, anda por ahí, Yelania. La madurez. A ver, el señor Bone. Aquí estoy, Miss, dígame. La A ver, madurez de la Es que planta. tengo problemas con el sonido y no escucho muy bien. Ya. Las Sí, células- disculpe, las- ya son, tenemos clase al como el máster todos. Tenemos que cambiar Así de es. aula, Miss. ya vamos a terminar. Respóndame solo esa pregunta, Yelania. ¿Las diferenciadas de qué se encargan? No le entendí. No Las- escucho bien. Las células diferenciadas del meristemo, ¿de qué se encargan en la planta? ¿Qué forman? No. Estructuras máster. Correcto. La madurez de la planta. Correcto, de los tejidos, de formar el tejido dérmico, fundamental y vascular. Correcto, correcto. Ya, vamos a dejar hasta ahí la clase. Espero que se haya comprendido mejor y que yo me haya explicado cuál es la secuencia de cada una de las cosas que hemos venido tratando en estas semanas. Por favor, póngase a leer el libro, le sugiero. Déjenme tomar una foto, prendan rapidito por favor esas cámaras.